Amigas y amigos, el panorama político electoral en Estados Unidos se pone cada día más interesante. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está dispuesto realmente a ceder la Casa Blanca tan fácilmente, pero el candidato demócrata Joe Biden aventaja de manera muy clara en la preferencia electoral. Resulta interesante todo lo que se ha vivido en las últimas horas y también el panorama político electoral que algunos visualizan de lo que podría ocurrir en este imperio norteamericano. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este día, martes 20 de octubre del 2020. Información relevante, muy oportuna de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que vale la pena conocerla para tener una reflexión, una opinión muy objetiva de lo que está ocurriendo en esta tierra norteamericana. Se aproximan las elecciones y vaya que el panorama se pone cada día más candente, más emocionante y sin duda alguna el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está dispuesto a ceder tan fácilmente a la Casa Blanca y se aferra con todo lo que puede, hace hasta lo imposible para poder seguir siendo el presidente estadounidense. Quédate a conocer todos los detalles de esto que han informado diferentes plataformas informativas y que vale la pena que nosotros conozcamos qué es lo que está ocurriendo. Y vamos a comenzar con esto que se me hace muy interesante. Donald Trump contra Biden, las dos visiones encontradas sobre América Latina de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Es realmente sorprendente el ir conociendo cómo poco a poco Donald Trump comienza, dicen algunos, a perder fuerza política, apoyo frente a Joe Biden. Sin embargo, no se pueden confiar. 4 años después de sacudirse con la llegada de Donald Trump al poder, la política de Estados Unidos hacia América Latina podría volver a dar un giro brusco con las elecciones del 3 de noviembre próximo que tienen al opositor Joe Biden como favorito. De hecho, las profundas diferencias entre Trump y Biden sobre cómo conducir las relaciones exteriores de la mayor potencia global emergen con claridad en sus propuestas para la región. Mientras que Trump prioriza casi en exclusiva cortar la migración de Latinoamérica hacia Estados Unidos, Biden plantea aumentar la cooperación continental en problemas que causan ese éxodo en la región, como la violencia y la pobreza, lo cual me parece a mí una muy buena alternativa, más que cerrar puertas de un país a otro sin estar atacando el origen, lo que causa prácticamente todo este problema migratorio. El candidato demócrata plantea además elevar la importancia de otros asuntos en la agenda hemisférica, incluidos los derechos humanos, el medio ambiente y la corrupción, lo que pondría a prueba el vínculo de Washington con países como México o Brasil, según expertos. Esto realmente es muy interesante y si bien se espera que la crisis de Venezuela siga siendo un tema caliente, Biden podría cambiar la estrategia de Trump para lograr elecciones en ese país. Y vaya que no se ha podido establecer pues un vínculo cuando menos diplomático entre la administración de Donald Trump y el gobierno que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela. Bueno, esta fotografía muy elocuente de esta buena relación que sostiene el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con el presidente Donald Trump. Muchos prevén que una política de Biden para América Latina se parecería más a la que primó durante el gobierno de Barack Obama entre 2009 y 2017, cuando él fue vicepresidente con un rol de articulador hacia el sur del río Bravo. Pero algunos advierten que incluso aquel entonces era pues relativo el tema, ¿no? Ese antecedente, la verdad, para algunos es relativo. 2020 no es 2008 ni 2012, la región ha cambiado. Volver a lo de Obama no es posible porque las condiciones no son las mismas. Por ejemplo, dice Michael Schiffler, presidente de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington. Eso es muy interesante. En la relación de su gobierno con América Latina, Trump destaca como grandes logros sus acuerdos con México y países centroamericanos para que contengan a migrantes en sus territorios. Forjamos alianzas históricas con México, Guatemala, Honduras y El Salvador para detener el tráfico de personas, dijo Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre.
pero los pactos afectan, entre otros, a aspirantes de asilo en Estados Unidos, y el presidente llegó a estos acuerdos a base de amenazas, de castigos económicos o comerciales a los países involucrados. Bueno, aquí una de las imágenes que en su momento también causaron indignación, llegar familias centroamericanas, migrantes en busca de un sueño, el famoso sueño americano en Estados Unidos, y encontrarse con esa política represiva. Si bien es previsible que en un segundo mandato Trump vele por su cumplimiento, ha surgido incertidumbre sobre la continuidad de sus políticas migratorias aún fíjense, si fuera reelecto. La Corte Suprema de Justicia decidió este lunes revisar el programa que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en México mientras se procesan sus pedidos. El máximo tribunal también analizará la decisión de la Casa Blanca de destinar 2.500 millones de dólares del Pentágono a la construcción de un muro en la frontera sur del país, una de las grandes promesas de Trump en la campaña de 2016. Se espera que el Supremo procese ambos casos recién el año próximo, el 2021. Por su parte, Biden se opone a seguir con la construcción del muro y ha prometido restaurar el papel de Estados Unidos como un lugar seguro para refugiados y solicitantes de asilo. Pero algunos advierten que un gobierno de Biden debería ser cauto para evitar que migrantes en la región interpreten que las fronteras de Estados Unidos se abren. Esto sería un desastre tanto político como humanitario, señala Cynthia Arson, directora del programa América Latina del Centro Wilson, un foro para temas globales en Washington. Biden ha sido quien buscó distanciarse del alto número de deportaciones del gobierno de Obama. Impulsó además como vicepresidente en 2015 un plan de asistencia para Centroamérica tras la llegada de miles de menores sin acompañantes a la frontera entre Estados Unidos y México. Así que hay también nuevas tensiones que vale la pena destacar. Y por ejemplo, Trump logró mejorar su relación con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tras acordar un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y bajar el tenor de sus críticas a su vecino del sur en temas como la seguridad. Como presidente, Biden buscará mantener una buena relación con México ante la necesidad de cooperación bilateral en varias áreas, anticipan expertos. Y bueno, el tema ambiental es un tema que sin duda está en la discusión. Y, por ejemplo, llama mucho la atención, y de esto también te quiero hablar, la opinión de Enrique Quintana en su columna Coordenadas que publica el diario El Financiero. ¿Por qué aún no está derrotado Trump? Y esto es interesante porque en este contexto que te hablo, muchos creen que Biden podría ganar la elección de Estados Unidos, pero Trump todavía sigue en la pelea, no se puede dar por muerto. ¿Cree usted que Joseph Biden ya tiene ganada la elección del 3 de noviembre en Estados Unidos? Y dice Enrique Quintana, percibo que diversos analistas observan los resultados de las encuestas nacionales y llegan a esa conclusión. Y es que, bueno, aquí hace una reseña que las encuestas de preferencia electoral varían entre 7, incluso hasta 12 puntos de diferencia a favor de Biden. Los datos duros no mienten. El escenario más probable es la derrota de Trump. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de probabilidades. Si el sistema electoral norteamericano fuera más sencillo y una situación normal, estaríamos frente a elecciones con un resultado bastante previsible. Y bueno, esto es interesante y ya no encerrarían mayores sorpresas los posibles resultados de una victoria de Biden. El problema es un sistema electoral complejo en el que más que la votación popular, hay que ganar los votos electorales, en donde hay voto anticipado y voto postal, y en el que además habrá votaciones en urna en medio de una pandemia en la que los contagios se están acelerando y además una circunstancia que puede ser lo que usted quiera, pero no es normal. El agregador de encuestas, esto es muy interesante, que hace una recopilación de encuestas, indica que Biden podría tener razonablemente seguros en este momento 216 votos electorales de los 270 que necesita para ganar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que todavía le faltan 54 votos más. En contraste, Trump solo tiene asegurados por ahora 125, por lo que requiere sumar otros 145 votos. Todavía podrían considerarse indefinidos 14 estados que suman 197 votos electorales. En este bloque, pues se ha considerado mucho que pudiera ser decisivo el resultado de 6 de ellos: Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Arizona.
En conjunto suman 101 votos y en ellos la diferencia promedio a favor de Biden es de 4.1 puntos a beneficio de Biden. Pero más allá de las consideraciones respecto al sistema de votos electorales, quizás el problema mayor para anticipar resultados es el hecho de que estamos en medio de una pandemia. No sabemos qué porcentaje del voto fue adelantado o se envió previamente por correo. Tampoco sabemos cuánta gente vaya a salir a votar justamente dentro de 2 semanas. Esa circunstancia inédita puede conducir a que las encuestas sean menos precisas en esta ocasión que en otros momentos, ya que en las encuestas se está considerando el universo de los votantes totales y la realidad podría ser que solo votara una fracción de ese total. Y todavía es peor, dice, la tormenta perfecta ocurriría si Trump logra ganar las votaciones en las urnas, no la votación popular, sino en votos electorales, y esta se conoce directa o indirectamente el 3 de noviembre, pero luego se le da la vuelta al resultado al sumarse los votos por correo. Es el caso que muchos temen porque probablemente Trump se aferraría a la presidencia y, además, la sociedad se polarizaría con el riesgo de que estallara la violencia en diversos puntos. En suma, no confundamos el probable triunfo de Biden con la certeza de que eso será lo que suceda. En ambientes como en el que hoy vivimos, tienden a confundirse nuestros deseos con la realidad. Hay que evitar que eso suceda. Y mientras tanto, también la jornada en México destaca esto, da tumbos mentales Trump ante su rezago en la lucha electoral. Y se destaca esto muy interesante. Donald Trump, ante indicadores de que perderá la elección, se vuelve más histérico. Ahora insultó al máximo experto del gobierno sobre la pandemia y la figura más confiable ante esa crisis en el país, mientras sus estrategas y algunos aliados expresan alarma por su destino frente a la cita con las urnas en 15 días. El presidente, en teleconferencia con sus asesores de campaña, afirmó que el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, o sea, el principal experto del gobierno en esa pandemia, es un desastre, y agregó que la gente está harta de escuchar a Fauci y a esos idiotas, todos esos idiotas que se equivocaron. Así está el panorama. Y eso puede significar desde luego otro revés muy fuerte para el propio Donald Trump. Así está el panorama. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.